Buenas noches, miembros del querido discipulado. Para los que no me conocen, soy Jaime Valero. Vivo aquí en Orlando, Florida, desde hace unos 3 años. Soy miembro de la comunidad Jovel desde su fundación. Estoy casado con Andrea Pardo. Mis hijos son Benjamin Valero y Naomi Valero, todos nacidos en la comunidad. Quiero agradecer a la comunidad Jovel y al pastor Rubio por todo su apoyo y por esta oportunidad de poder compartir la palabra de esta parashá en el discipulado. Después de esta presentación, bueno, vamos a orar y entrar en materia. Muchas gracias. Señor, te damos las gracias por permitirnos, Padre, aprender de tu palabra. Te pido que hables a nuestra vida, que quites todo lo que no venga de ti, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, conocer tu Torah, Señor, conocer tus mandamientos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, la parashá de la semana que nos corresponde es Shmini, que significa octavo. Abarca los capítulos de Levítico desde el 9:1 hasta el 11:47. El nombre de esta parashá, como es habitual, se toma de sus primeros versículos. Leemos el primer versículo en Levítico 9:1. Dice, y al octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes de Israel. Desde ahí viene el nombre de la parashá, octavo. Bueno, iniciemos con un resumen corto de la parashá. Levítico 9 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. En la parashá anterior vimos la presentación y ordenación de Aarón y de sus hijos por parte de Moshe. Después de este proceso pasaron 7 días y aparece nuevamente Aarón con sus hijos al octavo día, momento en el que inicia una ordenación ya delante del pueblo de sus hijos para comenzar el servicio. Este capítulo narra la consagración formal de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, la ceremonia de los primeros sacrificios que debían ofrecer al Señor. Esta es la primera vez que Aarón, en toda su vida o en toda la historia de Israel, presenta sacrificios tanto por él como por el pueblo, con la asistencia de sus hijos. Aarón realiza varios tipos de sacrificios. Son el becerro como ofrenda por el pecado para su propia expiación, el holocausto, la ofrenda por el pecado del pueblo y ofrendas de paz. En este capítulo 9, la ceremonia culmina con la bendición de Aarón al pueblo y la manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo. Dice que un fuego salió de la presencia del Señor, consumió el holocausto, lo que demuestra que este sacrificio fue aceptado. El pueblo dice que se alegró, cayó en tierra y en señal de reverencia del Señor. Ese sería el capítulo 9. El capítulo 10 de esta parashá habla del pecado de Nadab y Abiú, y en lo que debió haber sido el día más importante para Aarón, o feliz. En el inicio de su sacerdocio junto a sus hijos ocurrió una tragedia. Estos dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño ante el Señor, es decir, algo que Dios no les había mandado, y como castigo salió fuego de la presencia del Señor y los consumió muriendo delante de él. Después Moshe habló con Aarón y le dice lo que el Señor le dice, que era una muestra de él que debía ser santificado por aquellos que se acercaran a él y glorificado ante todo su pueblo. Aarón, aunque dolido, guardó silencio ante esto que le dijo Moshe. Moshe entonces dio instrucciones claras sobre el comportamiento de los sacerdotes. Habla de que no debían beber vino ni licor al entrar al tabernáculo, al estar en el servicio del Señor, para poder discernir de lo santo y lo profano, de lo puro y lo impuro. Se les recordó también la responsabilidad de enseñar al pueblo sus mandamientos por parte de los levitas o los sacerdotes. Moisés también se enoja porque una ofrenda no fue comida como estaba establecido. Aarón le responde con humildad y sensatez y Moisés queda tranquilo con la respuesta de Aarón. Esta parashá, por último, habla
Ya terminando el resumen de introducción, en Levítico 11 habla de las leyes de los animales puros e impuros. En este capítulo presenta las leyes de alimentarias que rigen a los israelitas, informando lo que podían y no podían comer. Dios da a Moisés instrucciones específicas de qué animales terrestres, insectos, aves podían o no comer. Específicamente habla de animales puros, que significa limpios. Todos ya sabemos que son aptos para el consumo. Y los animales impuros o no limpios, prohibidos para el pueblo. Estas leyes pues, no solamente regulan la dieta, sino que subrayan el llamado a la santidad del pueblo de Israel y su separación de las demás naciones. Bueno, ahora sí entremos a la parasha en materia. Sobre el primer capítulo, el capítulo 9, que habla de los sacrificios y las ofrendas que presentó Aarón y los sacerdotes. Cuando empecé a ser creyente hace años, yo preguntaba bastante, tenía muchas dudas como todos, pero el libro de Levítico era algo complejo para mí. A veces prefería pasarlo por alto. Esta semana hablaba de temas religiosos, aprovechando que para las otras líneas, para el cristianismo católico, angélico, es Semana Santa, y para nosotros Pesa, ¿sí? La fecha que lo celebramos, pues se dan muchos temas religiosos. Y precisamente hablaba de este libro, hablábamos del sacrificio, y hay gente que nunca escuchó esto, o sea, que nunca escuchó de lo que hablaba, y eran creyentes de hace 20 años. O sea, este libro siempre se pasaba por alto, debido a que es un libro muy complejo, ¿no? Y debemos, como creyentes mesiánicos, pues sentirnos privilegiados de haber conocido la Torá y el mesianismo, porque pues podemos estudiar a profundidad este libro a través de la Parashá y entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Este libro pues solo habla de santidad, como ustedes ya saben, ya esto se ha repetido bastante, pero a veces es necesario volverlo a escuchar. Eh, este libro habla del sacerdocio de Aarón y realmente este sacerdocio nosotros lo debemos conectar con Yeshua para poderlo entender bien. El libro del Levítico en la Biblia, especialmente en lo referente a los sacrificios y la sangre, puede resultar extraño y difícil de comprender para el lector moderno. Esta dificultad radica en el enfoque único sobre la santidad, la pureza ritual y el sistema legal israelita. La sangre en particular tenía un significado profundo en la vida y se consideraba sagrada. Esto explica que las restricciones respecto al consumo y su uso en los sacrificios tenían una conexión con Yeshua y requieren una interpretación más profunda del texto. ¿Cuál es la importancia de estudiar Levítico? Debemos estudiar detenidamente este libro y comprender todas sus normas, pasos, ordenanzas, sacrificios de animales, ofrendas, ordenanzas específicas que el Señor pedía. Los sacerdotes o levitas debían cumplir con todo esto con extrema precisión, tal como el Señor lo ordenaba, sin desviarse ni un poquito, pues de lo contrario podían morir como lo vemos en esta parashá. Era algo muy estricto, era algo muy delicado. Los sacrificios presentados en el santuario no eran actos aislados, sino parte de un complejo protocolo de expiación. Había un proceso. El sacerdocio arónico con sus sacrificios y ofrendas eran un proceso ritual que tenía un inicio, un término medio, una parte central y un objetivo final. Del mismo modo, el sacerdote, que es nuestro amado Yeshua, sigue siendo un proceso paralelo a ese proceso o a ese sacerdocio de Aarón. Tiene también un punto de partida, un desarrollo central y una meta o un objetivo central. Ese sacerdocio arónico debemos verlo como algo paralelo con Yeshua, para que le dé sentido a todo lo que aprendemos en este libro.
Para entender la función sacerdotal de Yeshua en el santuario celestial, es necesario comprender a fondo cómo funcionaba el sacerdocio o el Kohen Hagadol en el santuario terrenal. Es supremamente fundamental entenderlo. Parte del protocolo incluía el acercamiento del sacerdote al lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios. En el sistema arónico, los sacrificios no podían verse como simplemente un acto de degüello de un animal. Esto era solo el primer paso, era solo el inicio de un proceso que tenía unos pasos para llegar a algo, cuyo objetivo final era llegar a la presencia del Señor. Si algún paso de estos no se realizaba correctamente, el sacrificio quedaba inhabilitado. O sea, todo era importante, todo era necesario, cada norma, cada paso eran esenciales. Es decir, que la muerte del animal no era lo único importante, podemos decir. El proceso culminaba cuando la sangre del sacrificio era presentada delante del Señor, en el lugar santísimo. Este era el punto más alto del ritual. Yo me preguntaba, bueno, en algún momento, iniciando como creyente, el por qué estos sacrificios cuando leía Levítico. Y es fundamental recordar que los sacrificios tenían un propósito, y era restaurar una relación rota con Dios a causa del pecado humano. A través de esos sacrificios prescritos por la ley de Moshe, el pueblo podía sanar su relación con Dios y mantener la alianza con Él. Cabe señalar que los pecados de muerte eran una excepción, ¿no? No todos los pecados por los cuales se pedía perdón en el sacerdocio arónico eh, eran expiados. Los pecados de muerte no podían ser expiados en ese sacerdocio arónico, mediante los sacrificios que ellos hacían, ¿no? El profeta Jeremías lo expresa en un libro, en el libro de Jeremías 7, 22, 23 podemos ver esto. Dice que en verdad cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados no les dije ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Condúzcase conforme a todo lo que yo ordené a fin de que les vaya bien. Dice que antes del Señor establecer estas ordenanzas o de pedir al pueblo que hiciera sacrificios con todos sus pasos y con todo lo que él exigía, el Señor había hecho una alianza con el pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 8, cuando el pueblo aceptó los 10 mandamientos o los mandamientos que el Señor les dio. Y esto nos demuestra que la alianza viene primero y luego los sacrificios. Su propósito, o el propósito del Señor con estos requerimientos posteriores, era mantener viva esa relación entre Él y nosotros. Cada vez que rompíamos esta alianza con nuestra desobediencia o con nuestros pecados. Recuerden que somos seres humanos vulnerables, dependientes de Dios y débiles. Y pecamos constantemente y necesitamos restaurar esa relación con Dios. Y esto se hacía a través de los sacrificios. También entender que el tabernáculo terrenal es un reflejo del tabernáculo celestial. En Éxodo 25:40, en el monte Sinaí, dice que Dios le mostró a Moshe el modelo de la morada celestial, o sea, el tabernáculo. Y este debe ser construido por el pueblo de Israel de forma similar. Esto debía ser construido con unas especificaciones e instrucciones detalladas que Dios le dio a Moshe en el monte. Entonces de esto aprendemos que el modelo celestial, el tabernáculo, era una copia terrestre del tabernáculo celestial. El tabernáculo era un santuario portátil, ¿no?, que acompañaba al pueblo de Israel en todas sus peregrinaciones por el desierto. Y Moshe tuvo que asegurarse de hacerlo de acuerdo a lo que el Señor le mostró. En Éxodo 25:40, bueno, Dios le muestra el modelo del tabernáculo, una imagen del tabernáculo celestial, y podemos deducir también esto: si el tabernáculo terrenal requería sacrificios,
¿Qué tipos de sacrificios se hacían en el tabernáculo celestial? Entendemos cuáles se hacían en el tabernáculo terrenal. También podemos entender que había un sacerdocio arónico en el tabernáculo terrenal. ¿Qué tipo de sacerdocio había en el tabernáculo celestial? Ahí entendemos que entra Yeshua en esta parasha. ¿Quién era ese sumo sacerdote en el tabernáculo celestial? Yeshua Mashiach, nuestro amado Yeshua. Ese era ese sacerdote. ¿Y qué tipo de sacrificios se presentaban en ese tabernáculo paralelo celestial? En Levítico se mencionan varios pecados que requerían la pena de muerte, como la idolatría, el adulterio, la blasfemia o la bestialidad. Y para estos no había sacrificio válido, solo la muerte. En contraste, otros pecados no eran castigados como la muerte, pero sí requerían una expiación y arrepentimiento. Y estos eran tratados en el tabernáculo terrenal. Este tipo de pecados que no merecían la muerte, que sabemos cuáles son, porque están descritos en el libro. ¿Y bajo qué sacerdocio se presentaban estos pecados que no eran de muerte? El sacerdocio arónico, o sea, el tabernáculo terrenal. Pero los otros pecados que ya sabemos la consecuencia, pena capital. Los pecados de muerte se le llamaban caret o transgresiones intencionales, que es peshá. Eran diferentes, solo podían ser tratados en el tabernáculo celestial y únicamente presentados por nuestro sumo sacerdote y mediador Yeshua. En Isaías 59:20, yo ya lo tengo aquí escrito, ustedes pueden buscarlo, dice que el Redentor vendrá de Sión. Dice, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Lo leemos específicamente la nueva versión. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Dice que Él envió un redentor para rescatar a Israel de los pecados de muerte, los cuales no tenían perdón bajo la ley de Moshe o del sacerdocio arónico. Miremos un texto de la Brit Hadashah del apóstol Pablo. Está en Hechos 13, del 38 al 39. Yo ya lo tengo aquí. Ustedes pueden buscarlo. Dice, por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Yeshua se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moshe, pero todo el que cree es justificado por medio de Yeshua. Y esto pues no se limita únicamente a Israel, ¿no? Aquí se supone que Pablo le está hablando a judíos, pero también entramos todos en esto, ¿no? ¿Qué podemos concluir de esto? Ya entendemos que el libro de Levítico es muy importante y que todos esos sacrificios es algo esencial entenderlos y que podemos compararlo con el tabernáculo celestial, que el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial es Yeshua y en el terrenal fue el sacerdocio arónico. Los sacrificios en el tabernáculo eran parte de un profundo proceso de restauración de la relación con Dios. No se trataba solo del derramamiento de sangre, sino de obedecer un sistema que reflejaba algo mayor, un objetivo final, y era el tabernáculo celestial, donde Yeshua, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Aquí también en este libro podemos ver la misericordia de Dios, donde se hace evidente que Él provee un camino de redención, incluso para los pecados que no podían ser perdonados o expiados bajo la ley de Moshe o el sacerdocio arónico. Bueno, este es el punto inicial del capítulo 9 de la Parashá, para entender un poco de qué hablaba el tema de los sacrificios. Hay otro tema al que me voy a referir en la Parashá, y bueno, aquí lo vemos. A ver.
y es la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Esto lo vemos en el capítulo 10 de la Parashá de Levítico. Esta es la parte más impactante de la Parashá, ¿no? Uno de los episodios más complejos es la muerte de los hijos de Aarón. Este relato se encuentra en Levítico 10, del 1 al 2, podemos leerlo. Dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito que él no había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Difícil, ¿no? Los hijos de Aarón, Nadab, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos y echaron incienso sobre él y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces salió fuego delante del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Este evento sucede justo después de que Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes. Es un momento de celebración muy especial para ellos, pero también de santidad extrema, ¿no? Y en ese contexto, un acto que parece mínimo, ofrecer fuego extraño, cuando lo leemos no parece algo delicado, parece un error no tan importante, podríamos decir, como en nuestra mente humana, pero esto tenía consecuencias trágicas e inmediatas. Y esto nos tiene que hacer mirar, leer o entender el texto a profundidad. Y se uno preguntar, bueno, ¿qué fue lo que hicieron mal? El texto dice que ofrecieron fuego extraño, es decir, un tipo de incienso o fuego que Dios no había ordenado, pero no especifica cómo fue eso, qué fue lo que pasó. Aparentemente lo hicieron por iniciativa propia, sin seguir las instrucciones exactas que Dios les había declarado a través de Moshe. Esto resalta también uno de los principios clave del sacerdocio levítico y es la obediencia absoluta. En un sistema tan sagrado donde todo simbolizaba cosas celestiales y profundas, no había margen para la improvisación. Dios no busca actos emocionales o impulsivos que vengan de nuestra propia creatividad. Él necesita que le obedezcamos al pie de la letra. Él no necesitaba más. Él necesitaba que sus sacerdotes cumplieran lo que él les había dicho. ¿Qué se puede definir como fuego extraño? Podría referirse a un fuego que no fue provisto por Dios. En tiempos antiguos el fuego sagrado provenía del altar y solo ese fuego debería ser usado para el incienso. Nadab y Abiú intentaron ofrecer a Dios un fuego que no provenía de la fuente establecida. Quisieron acercarse a Dios a su manera y en vez de hacerlo conforme a la voluntad de Dios del Señor, ofrecieron algo que Él no mandó. ¿Qué aprendemos de esto? Que la adoración debe ser conforme a la voluntad del Señor. A veces intentamos innovar en nuestra adoración, sin tomar en cuenta las directrices de Dios. No podemos ofrecerle a Dios lo que queremos, sino lo que Él nos ha pedido. Cuando la adoración se vuelve creativa en el mal sentido de la palabra, ¿no? No estamos hablando de cánticos nuevos, sino de otro tipo de adoraciones que ustedes ya saben, peligra la santidad del culto y de la pureza de este proceso de adoración. Hay otra parte donde podemos deducir que hay una posible también influencia del alcohol. Eso está en Levítico 10:9. 10:9. Bueno, desde el 8 dije. Desde el 8, perdón. En algunos midrash hay varias interpretaciones. Una dice que ellos entraron ebrios o borrachos o bajo el efecto del alcohol. Entraron a ministrar y ¿por qué se puede deducir esto? De que estaban embriagados. Cuando ellos terminaron calcinados por el fuego del Señor, Moshe le habla a Aarón y él guarda silencio, como si él supiera. Es posible que él supiera lo que pasó con sus hijos. Y Moshe manda a retirar los cuerpos y enseguida en el verso 8 del capítulo Dios dice, por eso se deduce porque enseguida el Señor le habla a Aarón.
Dice, el Señor dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moshe. ¿A quién se le habla? El Señor se dirige a Aarón, porque eran los hijos, ¿no? Los que murieron. Y ahora Dios les estaba hablando a los hijos que están vivos y a él. Todo esto hace pensar que es posible que hayan bebido, que estuvieron embriagados, no pusieron atención y pudieron cometer errores en ese momento tan delicado y tan santo del servicio. ¿Cuál era la razón de ese mandato? ¿Cuál era el propósito de esa instrucción que el Señor les da? Si leemos bien los versículos nuevamente, había un objetivo claro para que no bebieran alcohol, y era que diferenciaran lo santo y lo profano, uno, que pudieran diferenciar lo puro de lo impuro, y que pudieran decretar y enseñar las leyes a los israelitas, los estatutos que el Señor les había mandado, que pudieran enseñar en santidad. Alguien que está bajo los efectos de alcohol no tiene la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, o entre lo limpio y lo impuro. Se entiende o se interpreta que estos jóvenes estaban embriagados ya que se equivocaron, o sea que ofrecieron fuego extraño porque estaban distraídos, porque su razón estaba nublada por el alcohol, posiblemente, y trajeron su propio fuego. Y esto que sucedió nos deja una enseñanza, y es que nos deja saber lo delicado que es el servicio al Señor, que esto no es un juego, que esto debe hacer, que no se puede hacer como yo quiera, se debe hacer como el Señor lo pide y como el Señor lo indica, y se debe hacer bajo unos requisitos y es santidad. Posiblemente ellos, en esa alegría de esta celebración de que habían sido ungidos como sacerdote, de que estaban siendo exaltados por Moshe, era una celebración especial, estaban muy alegres y cometieron el error de embriagarse y se presentaron así delante del Señor. Y es posible que a veces pueda pasar eso en nuestros cultos religiosos o en nuestros servicios. Y de esto debemos aprender. La falta de sobriedad no solo se refiere al alcohol, sino también a estar espiritualmente alerta y ser disciplinados. Hay un pasaje relacionado en Levítico, en Primera de Timoteo 3, 2, 3, que lo pueden leer. Primera de Timoteo 3, del 2 al 3 dice, el líder debe ser sobrio y no dado al vino. Una mente nublada por el alcohol pierde de vista la santidad de Dios y eso trae el castigo. Aplicando esta instrucción a nuestra vida, el Señor Dios nos enseña que debemos entender que no es solo para los levitas o sacerdotes, también es para nosotros como comunidad. En cuanto a las bebidas alcohólicas, debemos ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento. Recordemos que todo el tiempo estamos siendo observados, primeramente por el Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia. También somos observados por las personas de la comunidad, sobre todo cuando somos cabeza de ministerio, cabezas de un grupo, o maestros o líderes. En nuestra sociedad el consumo del alcohol se normalizó. Digamos que a veces nos aterran otras cosas como el cigarrillo, la droga, pero el alcohol es algo permitido, podríamos decir. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos en los servicios religiosos y también en nuestras celebraciones sociales y en nuestra casa. Esta libertad que vivimos en Yeshua, ¿sí? No quiero ser con esto religioso ni extremista ni decir que beber es pecado, tomarse un vino en familia o una cerveza en un asado es pecado, porque no es así. Pero a veces compartir un vino o compartir alguna bebida que contenga alcohol con todos sus límites es algo que se debe hacer en la intimidad de la familia o con amigos que sabemos que son buen testimonio. Y si se identifica a alguien que no se controla, pues debemos corregirlo con amor.
No podemos ser piedra de tropiezo para los demás. A veces no conocemos el pasado de las personas. No sabemos qué adicciones o qué problemas tuvieron antes de conocer al Señor. Es posible que hayan hecho un voto al Señor diciendo que no iban a volver a probar alcohol en sus vidas. Y llegan a nuestra comunidad o a nuestros grupos y de pronto nosotros no tenemos ese inconveniente o ese problema de adicción y podemos tomarnos un vino en libertad, conscientes de que el Señor nos está mirando y ellos no lo entienden. Y esto puede ser causa o piedra de tropiezo para ellos, entonces debemos ser muy cuidadosos. No podemos estar avivando una adicción que se tuvo en el pasado cuando no conocían al Señor. Entonces esto es muy importante en la comunidad. Primero está el amor sobre los demás. ¿Sí? A veces tenemos que evitar ciertas situaciones y ciertas cosas por amor a los demás y dar buen testimonio. A veces en este tema juzgamos muy fácil. Yo bueno, tuve un compañero, no quiero exponer ni dar su nombre, pero en algún momento, bueno, trabajó conmigo bastante tiempo aquí en Estados Unidos y hablábamos mucho de Torah, me preguntaba bastante. Era un hombre religioso, católico. Tenía tatuajes en su cuerpo con temas religiosos, letras en hebreo. Bueno, yo nunca pues le juzgué por eso. Le preguntaba y lo escuchaba, pero él se interesó mucho por el tema de Dios, por la Torá, por todo lo que yo le hablaba. Y en algún momento en reuniones en la empresa daban un vino, una cerveza, bueno, qué sé yo. Era algo muy normal. Y él no aceptaba nunca. No, 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 yo no, yo no. Y a veces se le molestaba, le decía, pero tómese uno, tómese una cerveza, tómese un vino. Y en algún momento después él abrió su corazón y me contó qué sucedió en su vida. Y su papá pues tuvo problemas con el alcohol y él cuando era joven alcoholizado pues le quitó la vida a una persona. Ahí me sentí muy mal y entendí los votos que puede hacer una persona con respecto al alcohol o con respecto a la bebida. Entonces no sabemos el mundo, lo que hay detrás de cada persona. Entonces debemos ser muy cuidadosos como líderes, como cabezas, como gerentes de un grupo, podríamos decir. Tenemos que saber guiar al pueblo, tenemos que saber los límites que debemos tener para hacer buen testimonio para los demás. ¿Qué aprendemos de esto también? Que Dios es santo y exige santidad. La santidad de Dios no es negociable. Todo lo relacionado con su presencia, especialmente en el sacerdocio, debe llevarse a cabo con temor, reverencia y obediencia total. No todo acto espiritual es aceptable. Nadie vio actuaron sin autorización divina. Esto nos indica que no basta con tener buenas intenciones. En el servicio a Dios también es necesario actuar dentro de los límites y principios que Él establece. También entendemos que el juicio empieza por los líderes, que murieron ellos, que eran los líderes del pueblo de Israel. Estos jóvenes eran hijos del sumo sacerdote, lo que implica una gran responsabilidad. Cuanto mayor es el privilegio, mayor es también la responsabilidad. El servicio a Dios no se basa en emociones únicamente. El culto verdadero no es emocionalismo, sino obediencia. La adoración que agrada al Señor es la que está alineada con su voluntad y su palabra. En resumen, esto es santidad. Debemos presentarnos a Él en santidad y como Él nos pide. Bueno, esta es la parte de Nadia View. Hay otros ejemplos en la Biblia, en la Torá, que nos habla de la desobediencia de los sacerdotes o de los levitas, donde también podemos aprender mucho. Y podemos leerlo, bueno, hay dos casos especiales que nos llaman la atención, que están en el libro de Samuel. Vamos al caso de Usa, el arca del pacto. Eso está en 2 de Samuel 6, 7 al 17. Dice que en este pasaje se relata la trágica muerte de Usa y el posterior traslado del arca de Elohim a Jerusalén.
Cuando los bueyes que transportaban el arca tropezaron en la era de Nacón, Usa, un levita, extendió la mano para sujetarla, y esto era un acto prohibido por la ley, y Dios lo castigó con la muerte por esa transgresión. Muy parecido a lo que pasó acá. Este incidente nos muestra que la obediencia en el servicio a Dios es algo delicado, que aunque la intención de Usa pudo ser buena, la intención de Nadab y Abiú pudo ser buena, su acción fue contraria a lo establecido por el Señor. También podemos ver otro caso terrible que está en 1 Samuel 2 y 4, que son Finés o Pinhas en hebreo y Ofni, los hijos del sacerdote Elí. Ofni y Finés eran Kohanim, sacerdotes, y tenían el derecho de ministrar. Sin embargo, años después de las instrucciones dadas en Levítico, cometieron pecados terribles delante del Señor, desobedeciendo completamente el orden establecido para el servicio sacerdotal. ¿Qué pecados cometieron estos dos sacerdotes? Dice que robo y avaricia, se aprovechaban de las ofrendas del pueblo, tomando la carne antes de ser quemada en contra de lo establecido. Esto está en 1 Samuel 2:13. Inmoralidad sexual, se acostaron con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, deshonrando el sacerdocio y profanando el lugar santo. Esto está en 1 Samuel 2:22. El desprecio por la ofrenda. Su pecado causó que el pueblo empezara a menospreciar las ofrendas a Elohim, lo cual fue una gran afrenta. Esto está en 1 Samuel 2:17. Además, ellos hacían pecar al pueblo. Esto era delicado, porque si ustedes miran el texto en Levítico 10, cuando habla del culto al licor, del culto y el licor, ¿no? Habla de que dice, y pueden también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moshe. Entonces, aquí es muy claro el texto. Y ellos hicieron lo contrario. Tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo los estatutos y guiarlos en santidad. Y pues hicieron todo lo contrario, ¿no? Hay una advertencia en Oseas 4, 6, 11. Yo ya lo tengo acá, pero ustedes lo pueden buscar, donde a través del profeta habla de esto. Desde el versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que olvidaste la ley de Dios. Y también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo vergonzoso. Del pecado de mi pueblo se alimentan, disfrutan de su perversidad. Como es el pueblo, así será el sacerdote. O sea, ellos serán un ejemplo para el pueblo. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no procrearán, ya que han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución, al vino viejo y al vino nuevo, que hacen perder la razón. Habla nuevamente del alcohol en los sacerdotes. Este pasaje nos muestra cómo el pecado de los sacerdotes afectaba directamente al pueblo. Y al fallar en su rol espiritual, el juicio de Dios venía y se extendía a toda la nación. Ya que ahí dice, como es el pueblo, será el sacerdote. Bueno, estos dos ejemplos son muy claros, ¿no? Del pecado, del culto en los sacerdotes. ¿Por qué no cayó fuego del cielo en el caso de los hijos de Elí? ¿Por qué Nadab y Abiú sí murieron cuando cometieron este error? ¿Y por qué los hijos de Elí no? Siendo que se ve que el pecado de ellos fue más grave. Dice aquí, Elí no murió, los hijos de Elí no murieron consumidos por el fuego del cielo, ya que como sucedió con Nadab y Abiú y los hijos de Aarón en Levítico 10, la respuesta puede estar en la expresión hebrea Lifnei Adonai, delante del Señor.
Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Dios en un momento en que su gloria se manifestaba claramente. En cambio, en el tiempo de Elí, la presencia del Señor ya no se manifestaba. Es posible que su Shekinah, que su gloria, ya no estuviera presente en ese lugar debido al pecado continuo. El lugar estaba impregnado de corrupción espiritual y esto nos advierte que debemos ser cuidadosos de no ofrecer fuego extraño al Señor. Debemos buscar la santidad para que su presencia se manifieste y no se aleje de nosotros. En el caso de los hijos de Eli, la presencia del Señor se alejó de ellos, se alejó del santuario, ya no estaba ahí, por eso no murieron. Murieron más adelante, ¿no? En las guerras defendiendo el arca de la alianza, pero no murieron en el momento. Y eso nos deja ver que la presencia del Señor no estaba allí. Entonces, los hijos de Aarón, con esto concluimos que el Señor sí estaba en ese momento, sí estaba ahí, aceptó los sacrificios de Aarón antes, pero no aceptó ese momento porque posiblemente estaban ebrios, no sabemos. Hay un pasaje bíblico en el profeta Isaías que está en el capítulo 1, del 11 al 18. Yo lo tengo aquí en nueva versión, que también lo podemos leer. Y dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, de la grasa de animales engordados, de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos que no me complacen. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quiénes les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas e incienso. Es para mí una abominación. La luna nueva, el día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre, lávense, límpiense, apártense de mi vista y aparten sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Aquí podemos ver que el Señor está cansado de sus sacrificios, de la forma en que lo hacían, no de lo que Él había pedido, no. Isaías expresa la desaprobación de Dios hacia los rituales religiosos y las ofrendas externas sin un corazón sincero y acciones justas. Dios quiere que el pueblo se arrepienta, eso lo dice al final, se purifique, deje de hacer el mal y busque la justicia y la misericordia. Este pasaje también contiene una promesa de limpieza y perdón para aquellos que se arrepienten y cambian sus vidas. En resumen, el pasaje de Isaías destaca la necesidad de un cambio interior y externo en la vida de un pueblo para agradar al Señor. No basta con formas externas de la religión, sino que es necesario un corazón arrepentido, acciones justas y una búsqueda de la justicia y la misericordia. Dios ofrece perdón y limpieza a aquellos que se arrepienten y cambian sus vidas. ¿Qué más podemos aprender en general de todo esto que los sacerdotes hicieron, sobre todo los hijos de Eli? Y es el peligro de la permisividad. Perdón. La falta de disciplina puede llevar a la destrucción no solo del pecador, sino también de quienes permiten el pecado sin corregirlo. La importancia de una relación con Dios. Los hijos de Eli conocían sobre Dios, o sea, conocían los mandamientos, conocían la instrucción, pero no tienen una relación personal con Él. El conocer no es suficiente, debemos vivir en santidad conforme a su voluntad. La corrección con amor. Dice que Elí temía a Dios, pero fue permisivo por amor a sus hijos. El amor genuino también corrige, aunque duela. La verdadera disciplina busca restaurar, no solo castigar. Elí como líder y como sumo sacerdote falló al proteger la santidad del servicio. Falló en proteger la santidad del servicio.
Los líderes tenían la responsabilidad de ser ejemplos y corregir lo que estaba mal. Bajo su autoridad se cometieron todos estos pecados, entonces él fue muy responsable, tanto por el pecado de sus hijos como por sus errores, por no corregirlos. ¿Qué podemos concluir de todo esto, no? Que debemos valorar la presencia del Señor. No basta con participar en actividades religiosas, es necesario hacerlo conforme a su voluntad, en obediencia y santidad. Que nunca ofrezcamos fuego extraño y que su gloria no sea parte de nosotros por estos pecados. Que su presencia sea y se pueda manifestar en nosotros. Ese debe ser el objetivo. Acuérdense que ese es el objetivo del sacrificio, llegar a su presencia. Que el Señor se manifieste y que seamos aceptados como los gratos. Que el Señor nos mire con agrado. Ese debe ser el objetivo, de adorarle, de servirle. Bueno, sigamos. Por último, el tema del capítulo 10. También podemos analizar el lugar santísimo. Yo le puse traspasando límites. Hay otra posibilidad de que Nadab y Abiú hayan entrado más allá de lo permitido. Quizá el lugar santísimo era un área del tabernáculo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y solo después de un ritual de purificación, Levítico 16 del 1 al 4, es posible que ellos hayan cruzado ese límite sagrado que solo podía hacer el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, y actuaron con arrogancia sin respetar los límites establecidos por el Eterno. Esta acción no solo fue desobediencia, sino una violación directa de la santidad, del espacio donde Dios manifestaba su presencia. Podemos ver un ejemplo cuando el Señor en Éxodo 19, del 12 al 13, le habla a Moshe y le ordena. Dice desde el 12, pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Debemos ser conscientes de que Dios tiene límites y nos llama a honrar esos límites. El ministerio pastoral no es algo que podamos manejar a nuestro antojo. Debemos operar bajo los principios que el Señor ha establecido en su palabra. El acceso al lugar santísimo de Dios siempre ha sido un privilegio y gracias a Yeshua ahora tenemos confiadamente entrada a ese trono celestial. Podemos leerlo en Hebreos 4:16 que dice que ese acceso se obtuvo con la sangre de Yeshua. No es algo que debamos traer con ligereza. Podemos ver que la raíz de todo el problema o la raíz de todo esto que sucedió es la falta de santidad. En Levítico 10, versículo 3, Dios exige santidad a quienes se acercan a Él. Dice que el verdadero problema no fue solo el acto, sino la actitud. Dios dice, seré santificado por los que se acercan a mí. No se trata solo de hacer las cosas bien, sino de hacerlas en santidad, en humildad y en obediencia a Él. La vida de quien ministra debe ser un reflejo de lo que el Señor representa. Por eso dice, en el texto dice, sean santos porque yo soy santo. Somos un reflejo de Él. Y más los que enseñan, y más los que están a cargo de un grupo, o son líderes, o son cabezas de ministerio. Todos los líderes tienen la responsabilidad ante Dios, son un instrumento de gloria y deben ministrar con reverencia y pureza. El llamado ministerial no es un privilegio liviano, sino un llamado a vivir en santidad. Dice que la Torah nos capacita para vivir en santidad. Gracias a nuestro amado Yeshua ahora tenemos acceso al Padre, pero debemos recordar que Él nos ha llamado a vivir de acuerdo a su santidad. La Torah no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir en ese proceso de santidad. Hay un pasaje en Hebreos 10, del 19 al 20, yo lo tengo acá, que dice, así que hermanos, mediante la sangre de Yeshua tenemos confianza plena para entrar en el lugar santísimo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de su cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, o sea, el santuario celestial. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de que la fe, interiormente purificados en santidad, de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. De aquí podemos concluir que la Parashá Shemini subraya la santidad en la vida del pueblo de Israel, tanto en el culto como en las normas de conducta y comportamiento. Esto es un recordatorio de que el acercamiento a Dios debe hacerse de acuerdo con sus instrucciones precisas y que la pureza y la obediencia son esenciales para mantener nuestra relación con Dios. La muerte de Nadab y Abiú, junto con las leyes dietéticas de las que habla al final la Parashá, enfatizan la seriedad con la que deben cumplirse las normas que el Señor nos ha dado. Hay un capítulo, hay un texto en la Brit Hadashah, en Mateo, que está en el capítulo 7, 22, 23. Bueno, yo lo tengo acá, ustedes lo pueden buscar. Y dice, el reclamo que hace Yeshua no es porque no saben su... bueno, leámoslo. Mateo capítulo 7, del 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos hace pensar este texto? El reclamo que Yeshua hace no es porque no salga en su nombre, porque dice que en su nombre expulsaron demonios. Realmente es por sus obras, dice hacedores de maldad. ¿Será que llevaron fuego extraño al Señor cuando le servían? No sabemos. ¿Será que no se acercaron al Señor en santidad? Dice que nunca los conoció. En otras palabras, nunca mi presencia se manifestó en ellos. Dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. Así, entender eso es difícil, ¿no? Dice que expulsaron demonios en el nombre de Yeshua, o sea, no entendemos. Pero ¿qué nos dice esto? Que no cumplieron con sus ordenanzas como él quería. Por fuera eran religiosos y hacían cosas que aparentemente tenían que ver con lo que el Señor mandaba, pero su corazón estaba lejos. No había santidad en lo que hacían, no había pureza en lo que hacían, no había sinceridad en lo que hacían. Y leyendo este pasaje, tenemos que reflexionar y decir, no queremos ser esos a los que el Señor les hable así. Queremos ser los que el Señor exalte y los que el Señor diga, buenos siervos, han hecho lo que les pedí y han cumplido con lo que les mandé. Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado pues la reflexión que tenía para esta parashá. Espero que haya sido claro. Perdónenme si en alguna parte no lo dije y no fue claro. Disculpen. Espero volver a hacer algún comentario sobre los temas que la comunidad Jovel tenga bien. Estamos dispuestos aquí en Orlando. Vamos a orar para quedar despedidos. Muchas gracias por este momento y espero vernos en otra oportunidad. Señor, te damos gracias por el sacrificio que Yeshua, Señor, hizo en el madero, Padre. Gracias porque nos permites acercarnos a ti con confianza, Padre. Pero también, Señor, te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos tratado de acercarnos a ti sin santidad, Padre. Te pedimos perdón porque es posible que hayamos llevado fuego extraño a tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ministrar con un corazón puro y sincero, Señor, te lo rogamos en el nombre de Yeshua, Padre. Guíanos, Padre, en este proceso santo, Señor, de exaltar tu nombre, Padre, de servirte cada Shabbat, Señor,
Quita, Padre, todo pecado, toda adicción, todos problemas que tengamos, Padre. Ayúdanos a entender que tu servicio es santo, Señor, que es como tú quieres que lo hagamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias, gracias por la familia que me has dado, Padre. Gracias por el privilegio que es estar vivos y conocerte, Señor. Gracias por tu Torah, Señor, y tus mandamientos, Padre, que nos hacen libres, Padre. Gracias, gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias. Buen día, buena noche.